Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Lourdes Andrea Chete García y soy de la sección A. Derechos reales de mero goce. Usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es un derecho real que tiene poder directo sobre la cosa y puede ejercer las facultades que le correspondan sin necesidad de la intervención de un tercero. Duración del usufructo. Por tiempo fijo y vitalicio. El tiempo fijo se entiende cuando la duración está definida por un periodo y vitalicio es la duración que tiene de vida el usufructuario. Los modos de poder constituir el usufructo es puramente condicional, pero no a perpetuidad. Bienes sobre los que se puede construir usufructo. Bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles son todos aquellos como joyas, coches o dineros, y bienes inmuebles pueden ser viviendas o terrenos, otorgando al usufructuario el derecho de usar y disfrutar del bien, pero sin ser el propietario. Constitución del usufructo por contrato y por acto de última voluntad. Constituido por contrato es un usufructo voluntario que puede constituirse en virtud de contrato o negocio jurídico, otorgando por quien sea propietario o tenga el poder de disposición sobre el derecho que va a ser afectado. Por acto de última voluntad, la constitución del usufructo es por acto de mortis causa. Es la más frecuente de todas por ser la más acorde con la función económico-social de este derecho subjetivo. Los sujetos del usufructo está usufructuario y nudo propietario. Usufructuario es el titular del derecho del real de goce y el nudo propietario es dueño de la cosa usufructada, titular de la nuda propiedad. La pluralidad de sujetos en el usufructo está simultánea y sucesiva. Cuando hablamos de simultánea, quiere decir que este supuesto es de varias personas y a la vez, al mismo tiempo, titulares del usufructo sobre un bien. Y sucesiva es de varias personas que son designadas para sucederse en titularidad del usufructo. Objeto del usufructo. Por bienes, derechos y universalidades. Por bienes pueden ser objeto de usufructo los bienes siempre que sean apropiables y estén en comercio, tanto corporales como incorporales. En derecho pueden constituirse usufructo sobre derechos siempre que no sean personalismos o intransmisible. Y universalidades se reconoce la posibilidad que el usufructo recaiga sobre un patrimonio o una herencia. La facultad del disfrute del usufructuario por posesión de la cosa y obtención de los frutos. Por posesión de la cosa, de esta manera el usufructuario puede utilizar y disfrutar de la cosa de cualquier forma que no se haya prohibida el nudo propietario en el título constitutivo. Y por obtención de los frutos, el usufructuario tiene derecho a los frutos naturales y civiles de los bienes usufructuados. Facultad de disponer del usufructo. Facultad de disponer del usufructo, arrendarla y enajenarla. El usufructuario puede arrendar o enajenar su derecho de usufructo. Arrendar es cuando el usufructuario alquila la propiedad a un tercero y recibe la renta, mientras que enajenarla implica vender o ceder su derecho de usufructo a otra persona. Extinción del usufructo. Puede ser por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual establece el sujeto de usufructo. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, lo demás subsistirá el usufructo. Por prescripción, por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto a las renuncias hechas en fraude de acreedores.
Por la pérdida de la cosa usufructuada, si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Por la anulación o cesación del derecho del que se constituyó el usufructo. Definición doctrinaria. El derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro. Stalin y Capitán definen el derecho como el derecho de gozar las cosas en que el otro tiene la propiedad como el propietario mismo, pero con la obligación de conservar la sustancia. Rogina Villegas se refiere que el usufructo es el derecho de usar las cosas de otros y percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas, porque es un derecho sobre un cuerpo y si el cuerpo se destruye, queda necesariamente destruido el derecho. Pius Peña, recogiendo la definición del Código francés, enuncia el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia. Convenios internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José, en su artículo 21, Derecho a la Propiedad Privada, nos dice que establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. El usufructo, al ser una desmembración del dominio que confiere el goce de una persona distinta del propietario, se encuentra dentro de la esfera de protección del derecho a la propiedad. La limitación de goce y del nudo propietario y el derecho del usufructuario se regula en el marco legal interno, siempre respetando la garantía de la propiedad y no la privación arbitraria. Código Civil. En el artículo 700 pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles. El artículo 704 se constituye por contrato o por acto de voluntad. El artículo 705 al 706 pueden ser temporal o vitalicio, pero no perpetuo. En el artículo 716 puede arrendar o enajenar el usufructo. El artículo 720 debe recibir los bienes inventarios. El artículo 721 la garantía del buen uso en su derecho. En el artículo 731 está obligado a impuestos y contribuciones. Artículo 733 usufructo de patrimonio. Artículo 740 al 744 regula la pérdida del bien, expropiación y seguros. En la Constitución, en el artículo 39, la propiedad privada garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, cuyo ejercicio se regula por la ley y debe contribuir al desarrollo natural. El artículo 40, expropiación. La expropiación solo puede proceder por causas determinadas de utilidad colectiva o interés social y con indemnización previa. Esta protección aplica tanto al derecho de propiedad pleno como a sus desmembraciones como el usufructo. Principio de legalidad. Cualquier restricción, modificación o regulación del usufructo debe estar contenida en una ley. Leyes especiales. Ley de adjudicación, venta o usufructo de bienes inmuebles, propiedad del Estado de Guatemala o de sus entidades autónomas descentralizadas y de las municipalidades con fines habitacionales para familias carentes de vivienda. En su decreto 26-2007. Permite el otorgamiento de usufructo sobre fincas o fracciones de fincas propiedad del Estado o de sus instituciones a favor de entidades públicas como fines benéficos, educativos, recreativos o de asistencia social, según el artículo 11. Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96 y sus reformas como el Decreto 34-2012. Regula el usufructo del espectro radioeléctrico. Los derechos del usufructo de espectro se otorgan por un plazo de 20 años, prorrogable por periodos iguales según el artículo 58 y 59. Giros jurisdiccionales. Número de expediente 2649-2025.
En la descripción nos dice que la acción constitucional de amparo promovida por Antonia Domínguez Guzmán contra la jueza del Juzgado Cuarta Pluripersonal de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, acto reclamado, auto de 30 de septiembre de 2024, por la que la jueza del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, autoridad denunciada, declaró sin lugar la revocatoria interpuesta por la demandante contra el numeral 4 de la decisión de 26 de septiembre de este mismo año, por la que no accedió a tener otro medio de prueba. La declaración de parte de la demandada respecto a las otras preguntas se le formularían en el diligenciamiento de la declaración de parte de Antonia Domínguez Guzmán, postulante, actuaciones contenidas dentro del juicio ordinario de declaración del usufructo vitalicio que promovió la postulante contra Dora Nieves Monroy Domínguez. La postulante Antonia Domínguez Guzmán, número de Gaceta 157, por tipo de expediente de apelación de sentencia de amparo, Tribunal de Amparo de primer grado, Sala de la Corte de Apelaciones, Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. Por el tipo de antecedente civil, juicio ordinario. Por el tipo de acto reclamado civil, declaratoria sin lugar a recurso de revocatoria. Sentido de la sentencia sin lugar de ausencia de agravio. Y autoridad impugnada, juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia civil del Departamento de Guatemala. Uso. ¿Qué es el uso? Es un derecho real que permite a un individuo tener y utilizar una cosa o bien del cual no es propietario legalmente, tomando en cuenta las necesidades del usuario y su familia. Bienes susceptibles de uso, muebles o inmuebles, titulares del derecho de uso, personas físicas o personas jurídicas. En el caso de las personas morales es necesario establecer un límite temporal. Es un derecho personalísimo, por lo tanto no puede ser enajenado ni tampoco arrendado. Definición doctrinaria. Luis Diegues Picasso define el derecho de uso como el derecho real que permite a su titular servirse de una cosa ajena y percibir de ella los frutos que basten para satisfacer sus necesidades personales y las de su familia. José Luis de los Mozos señala que el uso es una forma restringida del usufructo en la que el titular no puede aprovechar todos los frutos de la cosa, sino sólo aquellos necesarios para su sustento. Evelyn Carolina Molina Sandoval, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos dice en su análisis jurídico sobre los derechos reales de uso, habitación y usufructo, afirma que el derecho de uso es un derecho real limitado que permite al usuario servirse de la cosa ajena sin alterar su sustancia, con la finalidad de satisfacer sus necesidades personales. Convenios internacionales. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la propiedad privada. El uso como limitación legal a este derecho debe interpretarse y aplicarse en el marco del respeto a esta garantía fundamental. El Estado debe asegurar que la constitución del uso, ya sea por acuerdo de voluntades o por disposición legal, no sea arbitraria o desproporcionada. Convenio sobre derechos de pueblos indígenas. Si bien no trata del uso civil, el convenio reconoce derechos de uso y goce de tierras y recursos naturales. Este principio general de uso y disfrute tiene una analogía en el derecho de uso. Código Civil. Artículo 745. El usuario percibirá los frutos para sí y su familia. Artículo 746. No puede enajenarla ni arrendarla, su derecho. Artículo 751. Si consume todos los frutos, asume gastos de cultivo y contribuciones.
Constitución, en su artículo 39, propiedad privada, garantiza el derecho de propiedad, los derechos reales de mero goce, como el uso, al desmembrar la propiedad, se constituyen y regulan bajo el marco de esta garantía, asegurando que se respete el derecho del nudo propietario y la limitación legal que se impone. Artículo 40. Expropiación. Implícitamente reafirma que las limitaciones de dominio, como el uso, en casos de constitución legal forzada o por utilidad pública, deben ser excepcionales y conforme a la ley. Leyes especiales. Decreto de Ley 1559, Ley de Registro de Información Catastral, al recaer sobre bienes inmuebles el derecho de uso, si se constituye por título legal, debe ser considerado en el registro y la publicidad cartográfica. En el decreto 1785, Ley de Arbitraje. Podría aplicar si surgen controversias sobre la constitución, extensión o extinción del derecho de uso que las partes deciden someter a un proceso arbitral. En el decreto 82-87, Ley del Registro General de la Propiedad, la inscripción del derecho de uso, cuanto recae sobre inmuebles, es fundamental para su publicidad y oponibilidad. Erga omnes frente a terceros. Giros jurisprudenciales. Ficha jurisprudencial 6145-2024. Descripción. Acción constitucional de amparo promovida por Asael Venancio Cifuentes López por medio de su mandatario general judicial con representación de Luis Venancio Cifuentes Monroy y derivado del deceso del postulante prosiguió el amparo del referido mandatario en calidad de representante legal y administrador de la mortual del amparista contra el juez primero de primera instancia civil del departamento de Quetzaltenango. Acto reclamado sentencia del 7 de septiembre de 2018, por la que el juez primero de primera instancia civil del departamento de Quetzaltenango declaró con lugar el juicio ordinario de cancelación de inscripción registral de finca urbana promovida por Wilson Oral García Escobar contra Carlos Humberto García y como consecuencia ordenó cancelar la sexta inscripción de derechos reales de dominio de la finca 216.857, folio 300, libro 442 de Quetzaltenango. Postulante Asael Venancio Cifuentes, número de Gaceta 157, tipo de expediente, apelación de sentencia de amparo, Tribunal de Amparo de Primer Grado, Sala de la Corte de Apelaciones, Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia. Por el tipo de antecedente civil, inscripción registral de dominio. Por el tipo de acto reclamado, civil, declaratoria con lugar juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Sentido de la sentencia con lugar derecho de defensa. Autoridad impugnada, juzgado primero y primera instancia civil del departamento de Quetzaltenango. Habitación. Características del derecho de habitación. Por su uso y disfrute que no se paga renta. Su constitución requiere de acto expreso. Es un derecho inalienable que no se puede enajenar, gravar ni vender. Atribuye la facultad de ocupar una vivienda en la medida que sea necesario para cubrir la necesidad del titular y de su familia. Si quien tiene el derecho de habitación ocupare toda la casa, está obligado a hacer los gastos del cultivo o reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones según el artículo 751 del Código Civil. Definición doctrinaria.
Evelyn Carolina Molina Sandoval de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su tesis sobre los derechos reales del usufructo, uso y habitación, lo define como el derecho real que faculta a una persona a ocupar gratuitamente una parte de una vivienda ajena, exclusivamente para sí y su familia sin que pueda arrendarla ni cederla. Juan Carías señala que el derecho de habitación es una figura jurídica que permite al titular residir en una vivienda ajena sin alterar su sustancia ni disponer de ella, y sin que pueda obtener beneficios económicos de su uso. Esta definición enfatiza la gratuidad y la finalidad habitacional. Convenios internacionales. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. En su artículo 25, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia la salud y el bienestar y en especial la vivienda, el vestido, la alimentación, etc. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966. En su artículo 11, es la fuente más importante, ya que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuado, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunque no menciona la habitación directamente, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha interpretado este artículo en un sentido amplio, incluyendo el derecho al uso y goce de los bienes, que se vuelve crucial en la protección de la vivienda, especialmente de pueblos indígenas y en casos de desalojo. Código Civil, en su artículo 746, contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que es necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 757. Los derechos de habitación se regulan por el título que los constituye. Artículo 748. Los derechos de habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Artículo 749. Para gozar de los derechos de habitación se debe prestar previamente garantía y hacerse formal inventario. Artículo 751. Quien tiene derecho de habitación está obligado a hacer los gastos de cultivo o reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Constitución. Artículo 105. Vivienda del trabajador. Declara que el Estado apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, un reconocimiento indirecto de la necesidad de habitación. Principio general, derecho a la vida y bienestar. El derecho a la habitación como goce de una morada se extiende como parte del derecho social que busca el bienestar y el desarrollo de la familia guatemalteca, en su artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 39. Propiedad privada. La figura del derecho de la habitación es una limitación al derecho de propiedad, que opera por voluntad del propietario o por la ley. Ejemplo, derecho de habitación del cónyuge subsiste. Leyes especiales. Ley de Vivienda en su decreto 9-2012. Artículo 2, literal A. Reconoce el derecho a una vivienda digna, adecuada y saludable como derecho humano fundamental, cuyo ejercicio el Estado debe garantizar. Esto le da un marco de interés social y público al concepto de morada, más allá de la regulación civilista. Ley de Propiedad Horizontal en su decreto número 1318, en su artículo 31 y 32,
Regula la convivencia en unidades habitacionales. Define cada piso, departamento o habitación como unidad singular, como una finca independiente y establece los derechos y obligaciones del habitante, propietario, usufructuario, usuario o habitante, obligándolo a sujetarse al reglamento y no a destinarlo a usos contrarios a la moral o buenas costumbres. Giros jurisprudenciales. Ficha jurisprudencial 215-2025, con el número de expediente 215-2025. En la descripción nos dice acción constitucional de amparo promovida por Desarrollos Inmobiliarios El Sol, Sociedad Anónima, por medio de la mandataria especial y judicial con representación Astrid Beatriz Vega Girón contra el juez cuarto pluripersonal de primera instancia civil del Departamento de Guatemala. Acto reclamado, resolución de 11 de agosto de 2023, mediante la cual el juez cuarto pluripersonal de primera instancia civil de Guatemala, autoridad denunciada, declaró sin lugar la nulidad por violación de ley y vicio de procedimientos interpuesta por Desarrollos Inmobiliarios, El Sol, Sociedad Anónima. Postulante contra el acta de notificación por la que comunicó la demandada y requerimiento de pago a la mencionada. Lo anterior dentro del juicio ejecutivo promovido por Inmobiliaria Presta Fácil, Sociedad Anónima contra Hora Accionante. Autoridad denunciada, juez cuarto, pluripersonal de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, postulante de Desarrollos Inmobiliarios El Sol, Sociedad Anónima, número de Jaceta 156, por tipo de expediente apelación de sentencia de amparo, Tribunal de Amparo de primer grado, Sala de la Corte de Apelaciones, Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Por el tipo de antecedente civil, juicio ejecutivo. Por el tipo de acto reclamado, civil, declaratoria sin lugar a recurso de nulidad. Sentencia del sentido de la sentencia sin lugar en ausencia de agravio. Servidumbre. Características de la servidumbre. Es un derecho real, inmediatividad y absolutividad. Derecho real sobre cosa ajena recae sobre bien inmueble según el artículo 752 del Código Civil. Es un derecho real que recae sobre cosa ajena y modifica el régimen normal de la propiedad. Artículo 753, Código Civil. El carácter subjetivamente real de la servidumbre predial determina sus caracteres de inseparabilidad e indivisibilidad según el artículo 755 y 756 del Código Civil. Derechos reales cuyo contenido supone un beneficio actual o potencial para el predio dominante. La servidumbre posee una vocación de permanencia, lo cual no impide que puedan ser temporales. Clasificación legal de la servidumbre. Las servidumbres son continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, voluntarias y legales. Las servidumbres por razón de su ejercicio en formas continuas pueden ser cuando su uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre. Discontinuas cuando aquellas cuyo uso se necesita de algún hecho actual del hombre. Servidumbre por las señales de su existencia, aparentes y no aparentes. Servidumbres por su origen, situación natural de los predios. De las obligaciones impuestas por la ley, las que se establecen en la ley son los límites del dominio, las que la ley faculta constituir cuando se da el supuesto del hecho contemplado en la norma. Y 3, por la voluntad de los propietarios voluntarias.
Servidumbres legales reguladas en nuestro Código Civil. Primero, la de acueducto. Segundo, la de paso. Tercera, la de comunicación. Cuarto, la de conducción de energía eléctrica. 5, la de desagüe. 6, la de abrevadero y saca de agua. Y 7, la de estribo. Objetos y sujetos de la servidumbre. Objeto de la servidumbre puede ser por predio y sujeto de la servidumbre, titular del predio sirviente y titular del predio dominante. Contenido del derecho de servidumbre. Contenido respecto al titular del derecho de servidumbre. El segundo, contenido respecto del dueño y del predio sirviente. Tercero, protección del derecho de servidumbre. Constitución de las servidumbres. Primero, constitución legal, que podemos encontrarlo en el artículo 478, 760 y 778 del Código Civil. Segundo, constitución negocial del artículo 1125 en su inciso 2 del Código Civil. Y el tercero, constitución por destino del padre de familia o signo aparente en su artículo 752. Modificación de la servidumbre. Por voluntad de las partes y por el transcurso del tiempo y la posesión. La extinción de la servidumbre es por el no uso, según el artículo 817 en su inciso primero, y por pérdida o mutación del bien que se haga imposible el ejercicio de la servidumbre, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño al predio dominante, por vencimiento, cumplimiento de la condición, la anulación, rescisión o resolución de acto constitutivo, por renuncia, según el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial, y por otras causas de extinción como expropiación forzosa, consolidación y la concentración parcelaria. Servidumbres legales. Podemos encontrar servidumbres de acueducto, servidumbres de estribo de presa, servidumbres de abrevadero y saca de agua, servidumbre legal de paso, servidumbre para establecer comunicación telefónica, servidumbre de conducción de energía eléctrica, servidumbre de conducción de energía eléctrica en el artículo 797 del Código Civil y 23 en adelante de la Ley General de Electricidad y su reglamento. Servidumbre legal de desagüe y servidumbre de luces y vistas. Definición doctrinaria. Álvaro Pérez Arqueros la define como un derecho real que grava un predio ajeno en beneficio de otro predio, permitiendo al titular del predio dominante ejercer determinadas facultades sobre el predio sirviente. Javier López señala que la servidumbre es un derecho real que limita al uso y goce de un inmueble ajeno en favor a otro inmueble o persona, sin implicar posesión ni propiedad. Eric Pérez plantea que las servidumbres constituyen una restricción impuesta sobre un bien inmueble que permite al titular del derecho realizar actos de uso o paso sin alterar la sustancia del bien gravado. En los convenios internacionales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, en el inciso 1, inciso 2, derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. La servidumbre legal, como la de paso o acueducto, en vista como una limitación al goce y uso de la propiedad privada, permitida por la ley en razón del interés social o la utilidad pública, función social o de la propiedad, siempre que se respete el principio de indemnización justa y previa, si se configura como expropiación o gravamen forzoso. En el Código Civil, en el artículo 752, dice que la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble, llamado previo sirviente, en utilidad de otro perteneciente a distinto dueño, llamado previo dominante. La servidumbre predial implica, por lo tanto, dos previos de distinto propietario.
En el artículo 753 y 754, las servidumbres son inseparables de la finca a la que activa o pasivamente pertenecen. No puede enajenarse, gravarse ni hipotecarse separadamente del predio. En el artículo 755 y 757, la servidumbre es indivisible. Si el predio sirviente se divide, cada porción debe tolerarla. Si el predio dominante se divide, cada propietario de las porciones puede usar la servidumbre sin alterar su naturaleza. Artículo 758. Las servidumbres se establecen por la ley, servidumbres legales, o por voluntad de los propietarios, servidumbres voluntarias. Servidumbre voluntaria. Artículo 761. El propietario de dos previos puede gravar en uno en favor del otro. En el artículo 763 y 764, las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por cualquier título legal, incluida la prescripción por 10 años. Las servidumbres discontinuas o no aparentes solo pueden establecerse por título legal. Artículos 770 y 773. El dueño del predio dominante puede realizar las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, pero debe hacerlas a su costa y sin agravar la condición del predio sirviente. Artículo 774. El dueño del predio sirviente no puede menoscabar el uso de la servidumbre, pero tiene derecho a modificarla, si la resulta muy gravosa, ofreciendo otro lugar igualmente cómoda, a su costa. Servidumbres legales. En el artículo 790 al artículo 821 se trata de aquellas impuestas por la ley como consecuencia natural de la ubicación de los predios, incluyendo las de utilidad pública y la utilidad privada. Servidumbres de acueducto. En el artículo 790 al 802 otorga el derecho a conducir líquidos como agua o desechos a través de predios ajenos mediante horas específicas. Servidumbre de paso 803 al 808. Previo enclavado, artículo 803. El propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos y sin salida de la vía pública, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos. Indemnización. Este derecho se concede mediante la indemnización del terreno ocupado y por los perjuicios que se causen. La ubicación del paso en el artículo 805 debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente y en cuanto sea compatible por el lugar de menor distancia. Extinción en su artículo 808. Si el predio dominante logra tener salida a la vía pública por otro lugar, la servidumbre de paso se extingue y el propietario del predio sirviente puede exigir la devolución de la indemnización recibida. Servidumbre de luces y vistas. En el artículo 809 al 817 regula las limitaciones al derecho de edificar o abrir ventanas para recibir luz o tener vistas sobre el predio vecino. Servidumbre de desagüe. En su artículo 818 y 821. Permite la salida de las aguas sobrantes o fluviales a través de un predio vecino. Constitución. Derecho de propiedad. En su artículo 39, la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana. La ley la garantiza y establece el modo de adquirirla, de usarla, de disfrutarla y de disponer de ella. Función social de la propiedad. La Constitución también indica que la propiedad, al igual que otros derechos, tiene un aspecto de función social, lo que permite las limitaciones que la ley impone por razón de necesidad o utilidad pública, como la constitución de servidumbres legales, la cual se materializa mediante expropiación forzosa o indemnización previa, según el artículo 40. Esto fundamenta las servidumbres legales como la de paso, que limitan el dominio por una necesidad social. Leyes especiales.
Ley General de Electricidad. Contiene disposiciones sobre servidumbres para la instalación de líneas de transmisión y distribución eléctrica. Ley de Expropiación. Si la servidumbre se constituye por razón de utilidad o necesidad pública, como la servidumbre legal, el procedimiento de expropiación y la indemnización se rigen por medio de esta ley. Leyes de telecomunicaciones o de hidrocarburos. Puede establecer servidumbre forzosa por el tendido de cables a la conducción de ductos. Giros jurisprudenciales. Ficha jurisprudencial 3785-2014. Fecha de la sentencia el 2 del 7 de 2015. Número de expediente 3785-2014. Autoridad denunciada, Juzgado 12º de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala. Postulante, Luis Alberto, Carlos Enrique, Clemencia, Fernando, Imelda, Amparo y Marta Inés, todos de apellidos Reyes Mayen. Número de Jaceta 117. Por tipo de expediente, apelación de sentencia de amparo. Por tipo de antecedente, civil. Diligencias voluntarias de extinción de servidumbre voluntaria. Sentido de la sentencia con lugar, principio de debido proceso. Tribunal de Amparo de Primer Grado, Sala de la Corte de Apelaciones, Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Esta ha sido toda mi presentación, licenciado. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.